Hola, buenos días a todos. Dios me los bendiga. Estamos continuando con nuestra lectura diaria en el devocional diario. Estamos leyendo esta mañana el libro de los Hechos, capítulo 6. Entonces, ahí donde estás, quiero invitarte a que inclines tu rostro y oremos. Como siempre, invitemos la presencia del Espíritu de Dios. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que en lo que leemos capítulo 6 del libro de los Hechos, que tú nos reveles, Señor, las verdades profundas en este capítulo, Señor. Revélanos estas verdades, no solo para que sepamos, sino para que también las apliquemos en nuestras vidas, Señor, y se vuelvan aún en una realidad, Señor. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les dije, estamos en Hechos capítulo 6 y vamos a empezar aquí inmediatamente. Versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, inmediatamente empezamos aquí muy bien. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, estaba creciendo aquí, los discípulos estaban creciendo, entonces estamos empezando muy bien, iban creciendo y eran fructíferos, estaban creciendo. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, aquí básicamente griegos y hebreos, ambos eran judíos, pero unos judíos eran griegos, hablaban lo que es el idioma griego, no eran hebreos, pero sí eran judíos. Entonces estaban molestándose los griegos, estaban protestando, como quien dice, porque veían que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Obviamente aquí era una forma de discriminación, posiblemente racismo, pero estábamos viendo aquí una injusticia que se estaba manifestando. Y aquí la gente empezó a murmurar, empezó a protestar, empezó a causar tensión dentro de este grupo, cositas, diferencias, a lo mejor un desacuerdo, cosas culturales entre ellos. Entonces dice, en aquellos días otra vez dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Recuerden que en capítulo 4 y en 5 hablamos o leímos acerca de cómo todos estaban dando sus posesiones, todos estaban vendiendo sus casas, sus posesiones, y las estaban distribuyendo entre los hermanos necesitados. Y es lo que está pasando aquí. Estaban distribuyendo, pero se estaban desatendiendo de las viudas griegas. Versículo 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que no es importante servir mesas, sino que para ellos su enfoque principal era el ministerio de la palabra de Dios. Entonces tenían que buscar a otras personas que se encarguen de este otro trabajo, de servir las mesas básicamente. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dijo, buscar pues, hermanos, de entre vosotros. No buscar a alguien de afuera, buscar de entre ustedes vosotros, aunque dice a un creyente, no, dice, porque todos son creyentes, dice, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esa frase, llenos del Espíritu Santo, la vamos a leer repetidas veces en el libro de los Hechos. En tan solo el capítulo 4 que leímos el sábado, en ese capítulo 3 veces se pronuncia. En versículo 2 volvió a pasar. Y aquí otra vez, que estén llenos del Espíritu Santo, que tengan esa llenura del Espíritu Santo. Obviamente son personas, son creyentes que han estado en la palabra a diario. No son creyentes tibios, no son creyentes que se desatienden de la palabra, sino que están constantemente atentos a la lectura de la palabra. Por eso están llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Si tú estás lleno de la palabra, estás lleno de sabiduría. Si estás lleno del Espíritu Santo, tienes la sabiduría que ellos buscan. Entonces, es importante, creo que estos 3 principios es algo que aplica hoy en día cuando tú, como una persona que está en el ministerio o en tu casa y buscas a alguien que te ayude para la obra de Dios. Estos son 3 principios que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas y en nuestra búsqueda de alguien que sea una persona de buen testimonio, llena del Espíritu Santo y de sabiduría, porque no todo lo que se dice creyente en verdad practica esto o en verdad es un creyente, para serles honesto. A quienes encarguemos de este trabajo, van a buscar a estas siete varones y luego los van a encargar, los van a preparar, los van a, como quien dice, señalar. Ustedes son los que van a estar a cargo de esta obra de servir mesas. Luego dice versículo 4, otra clave aquí.
4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Si hay algo que sustenta a la iglesia, es lo que dice aquí, es la oración y el ministerio de la palabra. La pregunta aquí es para ti. ¿Quién es la iglesia? Eres tú y yo. Somos nosotros la iglesia. ¿Y qué es lo que sustenta la iglesia? Oración y el ministerio de la palabra. Esto es fundamental. Este es el alimento fundamental de todo creyente, es decir, de la iglesia. Oración y ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. Muy importante, cuando imponemos mano, estamos imponiendo, cuando oramos y imponemos manos, no solamente estamos orando por ellos, sino que al imponer manos, estamos, como quien dice, transfiriéndole la autoridad que viene con ese puesto, que viene con ese señalamiento, con esa posición. Si yo soy, por ejemplo, el líder de un ministerio y se lo paso a otro hermano por dirección del Señor, yo voy a orar e imponer manos, y al hacerlo voy a transferirle lo que el Señor me ha dado a mí a ese hermano para que ahora él esté a cargo de su ministerio. Entonces es importante aquí la imposición de manos. Le están bendiciendo, pero les están otorgando esa autoridad que viene con esa posición. Y los cuales, dice, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es muy interesante, muy poderoso. Dice, y crecía la palabra del Señor. El versículo empezó, y como crecían los discípulos, aquí dice, crecía la palabra del Señor. Es decir, la palabra de Dios estaba esparciendo por donde quiera, estaba creciendo más que antes. ¿Por qué? Porque los apóstoles, ¿qué hicieron? Se deshicieron de las tareas diarias. Nada mal con eso, pero hay que encargar la tarea adecuada a las personas adecuadas. Se las pasaron a otras personas, y ellos así persistieron en la oración y el ministerio de la palabra. Al hacer esto, se expandió, todo se aceleró. Vean lo que dice, y crecía la palabra del Señor, y vean esto, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Estaban creciendo. El versículo 1 dice como crecía, ahora se están multiplicando, que es algo muy distinto. El crecer es uno por uno, multiplicar es uno, luego uno tras uno, luego los unos que están creciendo están multiplicando a otros. Es un crecimiento exponencial. Entonces ahora ya no solamente están creciendo, están multiplicando grandemente en Jerusalén. Y luego vean esto, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. A sacerdotes, los religiosos, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, estaban creyendo, estaban recibiendo y estaban obedeciendo. Entonces aquí estamos viendo muchas cosas que han pasado. 3 cosas han pasado aquí. ¿Por qué? Porque los apóstoles tomaron una decisión de apartarse de las cosas diarias, de las tareas ministeriales, y enfocarse en el ministerio de la palabra. Y al hacer esto, 3 cosas: creció la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicó grandemente. No solamente se multiplicó grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 3 cosas que pasaron porque ellos simplemente persistieron en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un camarero, un mesero, está haciendo grandes prodigios, señales entre todo el pueblo. Me hace pensar en lo que Jesús enseñaba, y todos aquellos que creen le seguirán estas señales. A todos los que creen, no dice a todos los líderes, a todos los apóstoles, a todos los pastores, a todos los que creen. No importa dónde estés tú, en qué tarea te tenga el Señor. Si tú crees, estas señales te van a seguir a ti. Prodigios, señales entre el pueblo, y tú mismo las vas a hacer, las vas a realizar. El Espíritu de Dios se va a mover en ti y por medio de ti. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.
como siempre, se van a levantar los de la oposición. Si el Sanedrín se resentía porque ellos estaban enseñando, ahora estamos viendo aquí otra vez, si los líderes se están levantando contra Esteban porque él está enseñando, se están resintiendo y están disputando con él, argumentando con él, oponiéndose contra él. Dice, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Cuáles son los tres principios que los apóstoles identificaron para buscar a los 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? Aquí obviamente eligieron como ellos pidieron. Esteban estaba lleno de sabiduría y como no podían resistirle, ¿qué hicieron? Dice, entonces dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Lo mismo pasó con Jesús. No pudieron encontrarle ninguna falta, no pudieron encontrarle ninguna culpa. ¿Qué hicieron? Engañaron. Se levantaron testigos falsos y así pudieron levantar ese engaño y fortalecer ese engaño y hacer salirse con la suya. Lo mismo que hacen con Pedro y con los otros apóstoles. Aquí obviamente estamos viendo que este patrón nunca va a parar. Es engaño. Están básicamente las noticias falsas, que es muy, muy popular hoy en día. Dice entonces, el 10 otra vez, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Dios y contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Como siempre, quien trae ante los, obviamente, versículo 13, y pusieron testigos falsos, obviamente otra vez, testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Precioso versículo como termina. Estaban culpándole, engañando, que estaba levantando blasfema contra Moisés, contra Dios. Estaba diciendo que Jesús iba a destruir este lugar, las costumbres, desafiando las costumbres de Moisés. O sea, básicamente estaban levantando engaño. Y el concilio, los que estaban sentados en el concilio, cuando fijaron sus ojos en él, vieron un rostro de ángel. O sea, vieron inocencia. Vieron que él no le encontraron culpa. Tan solo al verle no le encontraron culpa. Podemos decir que estaban viendo la unción, el favor y la gracia de Dios en su rostro. ¿Actuaron ellos así? Claro que no. Pero estamos viendo aquí cómo Dios se estaba manifestando en el rostro de Esteban. Bueno, como les dije, este es un capítulo muy cortito, no muy largo. Entonces no había... Pero como han de ver, cortito el capítulo, pero fuerte. Muchas verdades, muchos principios de los cuales nosotros podemos tomar y aplicar en nuestras vidas. Espero que esta palabra, esta lectura les haya bendecido a ustedes como me bendijo a mí. Bueno, gracias hermanos por escuchar, por unirse esta mañana. Ahí donde estás, Dios te bendiga. Te invito a que te unas con nosotros otra vez el día de mañana a la misma hora, en lo que otro siervo o sierva estará compartiendo la preciosa lectura de la palabra.